Te saludo, mi querido hermano y mi querida hermana, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Te doy la bienvenida a este video que contiene el comentario día por día de la lección número 4, titulada Amarás al Señor tu Dios. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias eternas te damos, Señor, porque siempre estás con nosotros. Siempre estás allí para darnos alimento espiritual, conducirnos por la senda correcta y fortalecer nuestras vidas para que podamos atravesar con victoria el desierto de este mundo. Bendícenos abundantemente en este estudio. Te lo rogamos con humildad, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Lección para el día sábado, 16 de octubre, para memorizar. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. El mandato de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerzas es tan imposible para nosotros como era imposible para Lázaro resucitar por su propia fuerza. Sin el mandato de Jesús, Lázaro, ven fuera, el muerto hubiera seguido muerto. Nuestra carne humana no está capacitada por sí sola para amar a Dios por encima de todo. Nuestra naturaleza ama el pecado y no solo lo ama, sino que está encadenada a él. Sin embargo, los mandamientos de Dios no solo son palabras audibles o leíbles. Cada mandamiento de Él tiene en sí mismo la naturaleza de Dios, la vida de Dios, el poder de Dios. Esto quiere decir que cuando Dios nos manda amarlo con todas las facultades de nuestro ser y la fuerza de nuestra alma, si recibimos ese mandamiento en fe y con amor, seremos capacitados para amarlo así como Él quiere. Esto solo es posible cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Él es la palabra del Dios vivo. Él es la plenitud de los mandamientos de Dios. Cuando lo recibimos, Él cambia nuestra naturaleza, nos da una vida nueva de lo alto, que estará capacitada para amar, servir y ser feliz para gloria de Dios. Lo que quiere decir que como Lázaro pasamos de muerte a vida, de oscuridad a la luz, no por nuestra fuerza, sino porque la palabra que el Señor Jesucristo ha hablado en su mandamiento nos capacita con su vida y con su poder para renacer. Y ese renacimiento pone a Dios en el lugar que le corresponde, el primero y el más importante. El espíritu de profecía nos dice: el que tiene el amor de Dios derramado en el corazón, reflejará la pureza y el amor que existen en Jehová, y que Cristo manifestó en este mundo. El que ama a Dios en su corazón no tiene enemistad contra la ley de Dios, sino que rinde obediencia voluntaria a todos sus mandamientos, y esto es lo que constituye el cristianismo. El que ama en forma suprema a Dios, revelará amor a sus semejantes que pertenecen a Dios, tanto por la creación como por la redención. El amor es el cumplimiento de la ley, y es deber de todo hijo de Dios prestar obediencia a sus mandamientos. Hijos e hijas de Dios, capítulo Amemos a Dios, primer párrafo. Lección para el día domingo 17 de octubre. Amar a Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros
para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. A través de Moisés, Dios le comunicó claramente a los hijos de Israel lo que debían hacer para cumplir con su parte del pacto. Dios no solo quería instalarlos en la tierra que fluía leche y miel, también quería que cada uno de sus hijos fuera una fuente de la cual fluyera vida, bendición y abundante paz. En los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor les entregaba, estaba el secreto de la felicidad, de la prosperidad y de la vida abundante. Dios, obviamente, no los obligaba a amarlo. Dios quería conducirlos por el camino más seguro. Les mandaba a amarlo no como una imposición o como una obligación, sino como un regalo de su poder. La mayor tragedia nuestra se encuentra en que amamos lo que no debemos amar, y ese amor está entre comillas, porque recordemos que no podemos amar nada si no tenemos a Dios, pero podemos amar de manera negativa, de manera pecaminosa, aquello que precisamente debemos no amar. Y hace parte también de nuestra tragedia que odiamos o somos indiferentes a aquello que no debemos odiar ni ser indiferentes. Amamos la oscuridad, la desobediencia, la independencia de Dios, pero odiamos la verdad, la ley, la comunión con el Señor. Este es el resultado natural del hombre o la mujer sin Dios. Y en medio de esta dura tragedia, de esta dura realidad que vivimos la mayoría de seres humanos, porque estamos sin Dios, Dios irrumpe, nos trae su palabra, trae sus mandamientos, para que por su Espíritu nuestra conciencia se despierte y reconozcamos que estamos desesperadamente perdidos. Oigamos su palabra y al recibirla seamos sanados, librados y regenerados. Miremos, hermanos y hermanas, que nuestro Dios no le entregó los 10 mandamientos a Israel mientras estaban cautivos en Egipto. Primero los liberó, luego los bautizó en el mar y en la nube, como dice el apóstol Pablo, y posteriormente les entregó su palabra, los 10 mandamientos. Y es que el Señor no nos pide que lo amemos para poder salvarnos, para poder libertarnos de Egipto. No, Dios primero nos ama, nos da evidencias de ese amor que nos tiene, nos salva y de esta manera nos capacita para que ahora sí podamos vivir obedeciendo su palabra. Los mandamientos son la vida de Dios que Él nos entrega para que podamos vivir como personas salvadas y transformadas. Y usted dirá, pero es que el título de la lección de hoy habla de amar a Dios. Y claro, por eso estamos hablando de los mandamientos del Señor, porque sin ellos es imposible amar a Dios. Los mandamientos de Dios son la expresión de su amor, la expresión de su voluntad dada a la humanidad para que la humanidad reciba esa vida que viene de lo alto, y con esos mandamientos escritos en nuestra mente y corazón estamos capacitados para amar a Dios y amar al prójimo. Amamos a Dios como resultado de su obra en nosotros. Amamos a Dios porque Él ha puesto su naturaleza en nuestro ser. Solo requiere que cooperemos con Él, que le permitamos realizar su obra de redención. Si no nos resistimos, Él obrará poderosa y milagrosamente en nosotros para que aprendamos a amarlo y a deleitarnos en la obediencia, que es el fruto indiscutible del amor verdadero. El espíritu de profecía nos dice: la ley de Dios, que es perfecta santidad, es la única verdadera norma de carácter.
El amor se expresa en la obediencia, y el amor perfecto echa fuera el temor. Los que aman a Dios tienen el sello de Dios en la frente y obran las obras de Dios. Ojalá que todos los que profesan el cristianismo conocieran lo que significa amar a Dios prácticamente. Tendrían cierta comprensión de la santidad de Dios, sabrían que ocupa un lugar exaltado y que la estela de su gloria llena el templo. Tendrían una influencia poderosa sobre la vida y el carácter de los que los rodean. Obrarían como la levadura en la masa de la humanidad, transformando a otros por medio del poder de Jesucristo. Relacionados con la fuente del poder, nunca perderían su influencia vital, sino que crecerían siempre en eficiencia, abundando continuamente en la obra del Señor. Hijos e hijas de Dios, capítulo Amemos a Dios, segundo párrafo. Lección para el día lunes 18 de octubre. Temer a Dios. Deuteronomio capítulo 10, verso 12 dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. De muchas maneras hemos malinterpretado el temor a Dios. Unos, por un lado, le tenemos miedo a Dios, y eso es una tergiversación del temor a Dios del que habla la Biblia. Creemos que es un amo cruel, un Dios sin sentimientos, que dice que nos ama, pero que no tiene ningún reparo en enviar maldiciones a diestra y siniestra para aquellos que no hacen las cosas como Él quiere, llegando así a conclusiones muy parecidas a las que tenían los amigos de Job y los judíos en épocas pasadas. Si cometes un error o un pecado, Dios te mandará alguna enfermedad o alguna calamidad. Incluso puede que te envíe un rayo o una descarga de fuego celestial. Debemos reconocer que en varias ocasiones el relato bíblico nos muestra que Dios actuó con justa ira y con justa indignación en contra del pecado y los pecadores que se gozaron en su impenitencia. Ejemplos hay bastantes, por ejemplo el diluvio, Sodoma y Gomorra, Nadab y Abiú, los jóvenes que se burlaron de Eliseo también, esos 40 jóvenes que cuando Eliseo subía a Betel se burlaban de él diciéndole: sube, calvo. Estos también recibieron una manifestación directa de la ira de Dios. O en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira, entre muchos otros. Sin embargo, no es ni nunca ha sido el modus operandi de Dios o la forma constante de actuar el estar enviando rayos, fuegos o enfermedades a cada pecador a la primera oportunidad en que éste manifieste su pecado. Es más, todos los casos en los que se manifestó la ira santa de Dios estuvieron precedidos por una larga manifestación de paciencia, misericordia y gran luz, para que los pecadores no tuvieran necesidad de recibir el justo pago de sus iniquidades, sino que pudieran decidir volverse de su mal camino y encontrar perdón y restauración. Otros, de diferente manera, hemos llegado a la conclusión antibíblica también y muy secular de que Dios es un Dios liberal, permisivo y tan amoroso que no se irrita con el pecado, que tampoco se irrita con los pecadores crueles, que no debemos guardarle reverencia, que debemos llamarlo con apodos confianzudos como Chuchito o Diosito, y de cualquier manera que nos permita sentirlo mucho más cercano y como nuestro igual. Hemos en algunos casos distorsionado el temor a Dios y en otros nos hemos olvidado completamente de lo que es ese temor genuino. A Dios no le debemos tener miedo
porque Él no es malo, Él no es cruel, Él no es caprichoso. Pero tampoco lo debemos tratar sin respeto o de manera irreverente, porque Él no es cualquiera. Él no es igual a nosotros. Él es el eterno, Él es el soberano, Él es el todopoderoso. Le debemos nuestro amor, nuestra reverencia y nuestro respeto profundo. Temer a Dios es reconocer su majestad, su grandeza, su dignidad y la gloria que merece su nombre. Ser plenamente conscientes de su presencia con nosotros y por esa conciencia modelar nuestro comportamiento de tal manera que honre su carácter y agrade a su alma. El temor a Dios no nace espontáneamente, ni siquiera cuando nos esforzamos por tener temor de Dios. No es fruto de nuestra naturaleza, tampoco fruto de nuestro esfuerzo, por más sincero que sea. El temor a Dios es el fruto de una constante relación con Él a través de su palabra y de la oración. Cuando los mandamientos de Dios son recibidos e interiorizados en nuestro ser, la vida de Dios se nos comunica y nos hacemos plenamente conscientes de que Dios es santo y es puro. Ante ello, nuestra reverencia, amor y respeto hacia Él fluyen en todo lugar donde nos encontremos. Dice el Espíritu de profecía: debería haber un conocimiento bien fundado acerca de la forma de acudir a Dios con reverencia, temor piadoso y amor devocional. Está aumentando la falta de reverencia hacia nuestro Hacedor y está creciendo la desconsideración por su grandeza y majestad. Pero Dios nos habla en estos días finales. Oímos su voz en la tormenta y en el relumbrar del trueno. Nos enteramos de las calamidades que Él permite que ocurran, tales como terremotos, las inundaciones y la acción de los elementos destructivos que barren con todo lo que encuentran a su paso. En estos tiempos peligrosos, los que profesan ser el pueblo de Dios que observa sus mandamientos deberían guardarse de la tendencia a perder su espíritu de reverencia y santo temor. Libro La maravillosa gracia, capítulo Venid con reverencia. Primer párrafo. Lección para el día martes 19 de octubre. Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El comentario bíblico adventista nos dice: no es nada raro que amemos a alguien que ya nos ama. Pero Juan afirma que el amor de Dios por nosotros ha generado no solo nuestro amor recíproco con Él, sino también una actitud general de amor de nuestra parte. Amaremos continuamente a Dios y a todas las criaturas debido al inmenso amor divino que hemos experimentado en nuestras propias vidas. Dios es el originador de todo bien. Santiago 1:17. Y nadie manifiesta ninguna excelente cualidad que no proceda del Señor. Si Dios no nos hubiese amado primero, no seríamos capaces de amar. Habríamos sido abandonados en el pecado y producido odio en lugar de amor. Juan nunca cesa de maravillarse ante la primacía del amor de su Padre Celestial y desea que sus lectores también se admiren de esa maravilla. Romanos 5:8, 2 de Corintios 5:18 al 19. Sobre este pasaje también el comentarista bíblico Matthew Henry dice: el Espíritu de Dios es el Espíritu de amor. El que no ama la imagen de Dios en su pueblo no tiene conocimiento salvador de Dios, pues ser bueno y dar felicidad es la naturaleza de Dios. La ley de Dios es amor, y todos serían perfectamente felices si todos la hubiesen obedecido. La provisión del Evangelio para el perdón del pecado y la salvación de los pecadores
consistente con la gloria y la justicia de Dios, demuestra que Dios es amor. El misterio y las tinieblas aún penden sobre muchas cosas. Dios se ha demostrado siendo amor para que no podamos dejar de alcanzar la felicidad eterna, a menos que sea por la incredulidad y la impenitencia, aunque la justicia estricta nos condenará a la miseria desesperanzada por romper las leyes de nuestro Creador. Ninguna palabra ni pensamiento de nosotros puede hacer justicia al amor gratuito y asombroso del Santo Dios para con los pecadores, que no podrían beneficiarse de Él, a los que Él podría aplastar justicieramente en un momento, a los que, siendo merecedores de su venganza, Él muestra el método por el cual fueron salvados, aunque Él podría haber creado, por su palabra todopoderosa, otros mundos con seres más perfectos si lo hubiera considerado bien. ¿Investigamos todo el universo buscando el amor en sus despliegues más gloriosos? Se halla en la persona y en la cruz de Cristo. ¿Existe el amor entre Dios y los pecadores? Aquí estaba el origen, no que nosotros amáramos a Dios, sino en que Él nos amó primero y libremente. Su amor no podía estar concebido para ser infructuoso en nosotros, y cuando su fin y tema apropiados se ganen y produzcan, puede decirse que está perfeccionado. Así es perfeccionada la fe por sus obras. Así se manifestará que Dios habita en nosotros por su Espíritu que crea de nuevo. El cristiano que ama es el cristiano perfecto. Pónganlo en cualquier deber bueno y es perfecto para eso, es experto en eso. Fin de la cita. ¿Y por qué? Porque el cristiano que ama lo hace todo con amor y el amor lo puede todo. Y es obvio que nos referimos a obras de servicio, a obras de caridad, porque el verdadero cristiano que ha recibido el amor de Dios en su vida es experto en obras de bien. Deuteronomio 23:5 nos dice: Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Deuteronomio 33:3. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Antes de que existieras, antes de que hubieras pisado esta tierra, ya Dios te amaba. Te amó antes y me amó antes, aunque sabía cada uno de nuestros errores y nuestros pecados y nuestras fallas. Pensó en nosotros en la eternidad y anheló pasar la eternidad con nosotros. Él espera que ese amor que Él nos ofrece, tan puro, tan grande, tan desinteresado, nos conduzca, nos motive a entregarlo todo a Él, a pedirle al Señor: ayúdame a amarte, dame ese amor por ti y por mi prójimo, que me capacitará para elegir siempre pensar, decir y hacer lo que te agrada y lo que te exalta. Dice el Espíritu de profecía: Dios ya hizo todo lo que podría hacer para garantizar la salvación. En un solo don puso todos los tesoros del cielo. Él invita y también suplica e insta, pero nunca fuerza a los que llama. Espera la cooperación y aguarda el conocimiento de la voluntad, con el fin de conceder al pecador las riquezas de su gracia, que están reservadas para el creyente desde la misma fundación del mundo. El Señor no proyectó neutralizar el poder humano, sino que éste, cooperando con Dios, pueda hacer que el hombre llegue a ser un agente más eficiente en sus manos. Aunque débil, falible, frágil, pecador e imperfecto, el Señor le ofrece el privilegio de ser copartícipe en su obra. Matutina recibiréis poder, capítulo del 2 de febrero, elegidos
para salvación. Último párrafo. Lección para el día miércoles 20 de octubre. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Deuteronomio 11:1. Amarás pues a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Deuteronomio 19:9. Siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios, y andes en sus caminos todos los días. Entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3. El amor no es una palabra, no es una teoría. El amor es la esencia misma del carácter de Dios. Y además es, junto con la justicia, el fundamento del trono de Dios. Cuando la Biblia menciona el amor de Dios, siempre aparece acompañado de un verbo, de una acción, porque el amor siempre se expresa en hechos, en acciones. Es tan poderoso el amor que nunca es infructuoso, nunca es pasivo, nunca es inactivo. Por ejemplo, Juan 3:16 nos dice que Dios amó al mundo, y el verbo que aparece acompañando ese acto de amor es el verbo dar. Dios ama, pero no se queda con los brazos cruzados cuando ve a sus hijos perdidos por causa del pecado, sino que por ese amor que nos tiene, da lo más grande que puede dar, la vida de su Hijo para salvarnos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Juan 15:13. La Biblia nos dice que Dios ama, pero también lo demuestra. El amor no se puede guardar. El amor es una luz que prevalece sobre toda oscuridad y se manifiesta con poder para salvar, para transformar y para perdonar. Por otro lado, cuando en la Biblia se habla del amor de Dios de parte de nosotros hacia Él, siempre aparece acompañado de obediencia, de santidad, de ofrendas sinceras. El que dice que ama a Dios, pero le desobedece, miente. Primera de Juan 3:18 dice: Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 5:3-5 dice: Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Juan 14:15, 21 y 24. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Decir que amamos a Dios y desobedecer sus mandamientos es como decir que un río no tiene agua, o que la oscuridad emite luz, o que la luz emite oscuridad. Es imposible que un río sea río si no tiene agua, y es imposible que la oscuridad emita luz o que la luz emita oscuridad. Lo mismo sucede con el cristiano. Si vive en desobediencia, si vive en pecado, entonces es imposible que ame a Dios. El agua viva no corre por su interior y la luz de Dios no se ve en su vida. El espíritu de profecía nos dice: Cristo le da suma importancia
a la obediencia de su pueblo a los mandamientos de Dios. Deben tener un conocimiento inteligente de ellos y aplicarlos a su vida diaria. El hombre no puede guardar los mandamientos de Dios a menos que esté en Cristo y Cristo en él. Y no es posible que esté en Cristo si tiene la luz de sus mandamientos y pasa por alto el menor de ellos. Mediante su firme y voluntaria obediencia a su palabra, dan evidencias de su amor por el enviado de Dios. El no guardar los mandamientos de Dios implica no amarlo. Nadie guardará la ley de Dios a menos que ame al unigénito del Padre. Y con no menos seguridad, si alguien lo ama, expresará su amor mediante su obediencia. Todos los que amen a Cristo serán amados por el Padre, y Él se les manifestará. En todas sus emergencias y perplejidades tendrán el auxilio de Jesucristo. Matutina cada día con Dios, página 140. Lección para el día jueves, 31 de octubre. El primer mandamiento. Marcos 12, 28 al 30 nos dice: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Por qué razón este es el primer mandamiento? Porque Dios siempre pone el fundamento más seguro en primer lugar. El primer mandamiento que Dios requiere es precisamente el mismo que constituye el fundamento de su trono, la base de todas las decisiones de Dios, el motivo o el origen de todo proyecto divino, es decir, el amor. El gobierno de Dios existe por amor y es sustentado por amor. Y este mismo fundamento, esta misma plataforma, debe ser el origen y el mayor motivo de nuestra obediencia al Señor. El amor verdadero por Dios comienza oyendo su palabra, recibiendo su poderosa vida. Dios nos da esa vida o su vida a través de su palabra, de sus mandamientos. Por eso todo comienza con: Oye, Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Él es el único digno de adoración, único digno de nuestra reverencia. Además, cuando se nos dice Oye Israel y llama nuestra atención a la unidad que hay en el Señor, a esa unidad indivisible de la deidad, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, se nos está mostrando el amor verdadero, el amor que ha existido desde siempre, desde la eternidad pasada. Cuando nosotros no existíamos, cuando no existía ninguna criatura, sino solamente Dios el Creador, ya había amor, ya había una relación perfecta, porque Dios uno es. Dios es Ejad, es decir, Dios es una unidad indivisible. Padre, Hijo y Espíritu Santo se aman por la eternidad con un amor que les permite estar unidos en propósito, unidos en proyecto, unidos en verdad. Él entonces es el único digno de nuestra adoración, único digno de nuestra reverencia. Por eso debemos amarlo a Él por encima de todas las cosas. Ese primer mandamiento es el primer comando divino, el primer poder que recibimos. Los mandamientos son vida, son resurrección. Si Dios te dice: ámame con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, Él te está diciendo: hijo, con este mandamiento, si lo recibes con fe y con amor, te estoy dotando
de la vida nueva que necesitas para que me ames y para que me tengas como tu suprema prioridad. Dios nos está dando el secreto de la vida abundante, otorgándonos el poder más extraordinario del mundo espiritual, es decir, la capacidad de amar de manera pura y santa a aquel que merece ese amor. Desde este primer mandamiento surgen todas las bendiciones y las revelaciones. El alma que está fundada en el oír la palabra atentamente y amar a Dios por encima de todo, está habilitada para cumplir con todos los mandamientos de Dios, para que por su ser, por su interior, corran ríos de agua viva. Ese amor perfecto que Dios quiere poner en ti te convertirá, si lo recibes, en esa hija o hijo de Dios, en el cual se goza su alma. Serás ese miembro de la familia celestial que debes ser. Llevarás fruto de justicia de manera abundante. Serás el esposo, la esposa, el padre, la madre o el hijo y el profesional que debes ser. La mejor versión de ti misma, porque en ti está el amor de Dios. El trono de Dios estará afirmado en tu corazón, en tu vida, porque donde hay amor y justicia, como fruto del don de Dios, allí se asienta el trono del Eterno. El espíritu de profecía nos dice: hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esa situación porque se olvidaron de que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. El hecho que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Todos debieran aprender su lección de esto, en el sentido de que son individualmente responsables ante Dios. Si aman a Dios con todo el corazón, serán sabios para la salvación, harán su voluntad y su luz siempre será su gloria y no se apagará, porque reconocen, temen y sirven a su Señor. La solemne obra que recae sobre cada ser consiste en considerar que es siervo de Jesucristo, solemnemente comprometido por sus votos bautismales a vestirse de la justicia de Cristo. ¿Seguiremos el ejemplo viviente del Señor Jesucristo? Matutina Cada Día con Dios, capítulo del 29 de abril, titulada Compromiso Total, primero y segundo párrafo. Lección para el día viernes 22 de octubre, para estudiar y meditar. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7:17. Cuanto más seriamente apliquemos nuestra mente a la investigación de la verdad, tanto más claras aparecerán las evidencias de la verdad. Y cuanto más estrechamente nos relacionemos con el Dios de toda sabiduría, entrando en comunión con el que ha creado todas las cosas, tanto más abundante será nuestro conocimiento, tanto más plenamente comprenderemos la verdad divina. Dios ha dotado misericordiosamente a los hombres con facultades intelectuales, y esas facultades deben aprovecharse sabiamente para investigar con habilidad y comprender las ricas profundidades de conocimiento que hay en el carácter, la palabra y las obras de Dios. Dios abrirá los tesoros de su amor a los bien dispuestos y obedientes. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina. Mediante la comunión con Dios obtenemos refinamiento, amplitud de miras y nos elevamos.
Al que anhela el conocimiento de las cosas divinas, Dios le mostrará las maravillas ocultas que escapan a la comprensión de los que no son esclarecidos por el Espíritu de Dios. Cristo, el camino, la verdad y la vida, se dio para salvar al mundo caído, y en él están ocultos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. El gran don de la salvación ha sido colocado a nuestro alcance a un costo infinito para el Padre y el Hijo. Descuidar la salvación es descuidar el conocimiento del Padre y el Hijo a quien Dios ha enviado. Todos los que acuden a Cristo en busca de un conocimiento más claro de la verdad, lo recibirán. Él desplegará ante ellos los misterios del reino de los cielos, y estos misterios serán entendidos por el corazón que anhela conocer la verdad. Una luz celestial brillará en el templo del alma, la cual se revelará a los demás, cual brillante fulgor de una lámpara en un camino oscuro. Palabras de vida del Gran Maestro, página 22. Eterno Padre que habitas en el alto cielo, damos alabanza, gloria y honor solamente a ti. Buscamos tu rostro en esta oración para agradecerte por esta palabra viva que has traído a nuestra mente y corazón, con la cual llenas nuestro ser. Gracias porque nos fortaleces para caminar en la senda del bien hasta que tú vengas en el reino eterno. También oramos para pedir tu bendición, tu sanidad, tu respuesta y tu provisión para cada una de las peticiones de mis hermanos y hermanas. A los que están enfermos, Señor, por tu perfecta voluntad, sánalos espiritual y físicamente. A los que están tristes, consuélales el corazón, sánales sus heridas, por favor. A los que están haciendo planes importantes para su vida, concédeles el privilegio de tomar decisiones siempre basados en tu voluntad. A cada persona, Señor, según sea su petición, que tú le respondas con ese amor y esa generosidad que te caracteriza. Oramos para que nos llenes también de tu Espíritu Santo, pero que antes nos purifiques del egoísmo, del rencor, de la vanidad, del orgullo, y nos llenes con las virtudes del cielo. Oh Señor, muchas gracias por amarnos tanto y por recibirnos como tus hijos, transformarnos para ayudarnos a ser parte de la familia celestial. Ven pronto, por favor. Todas estas peticiones las realizamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mi hermano, mi hermana, gracias, muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Gracias por suscribirte al canal En Defensa de la Fe. Gracias por darle me gusta a este video y por compartirlo con tus contactos. Por lo pronto, recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto.